Bienvenidos al acto de imposición de las medallas del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica Buenos días, bienvenidos al acto de imposición de las medallas del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica a los presidentes del Gobierno, don Felipe González y don José María Aznar. Muchas gracias por acompañarnos. Tiene la palabra doña Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. Bueno, tengo que decirles que me hace muchísima ilusión celebrar un encuentro como el de hoy, ¿no? Primero porque creo que es justo, hay que saber honrar y reconocer. Y segundo porque creo que es necesario. Este es el momento para tomar lecciones de nuestros orígenes que nos impulsen hacia el futuro. Muy bienvenidos a todos, muy bienvenidos a todas. Don Enrique V. Iglesias, el padre iberoamericano, que es nuestro presidente de honor. Ana Botella, alcaldesa. Eso de exalcaldesa, no. Alcaldesa, ha sido alcaldesa ya siempre. Y tenemos la suerte de que esté en nuestro consejo asesor. Mar García Vaquero, que no te conocemos vocación política, pero desde luego en la trayectoria de Felipe tenerte a su lado sin duda es especial. Déjenme que salude a Alex Aznar, porque sé que el tema de la política le interesa mucho y aunque acompañan, por suerte, otros hijos, otros familiares, tanto del presidente González como del presidente Aznar, yo sé que Alex no se va a perder una palabra de este evento. Gracias a mis jefes, los líderes del sistema iberoamericano, nuestro querido Andrés Alemán, Mariano Jabonero, nuestra querida Gina. Gracias a los embajadores, qué papel tan extraordinario y qué bien eligen a los embajadores en España de Iberoamérica. Gracias a los consejeros, a los diputados, a los ministros. Lo mismo que decía con la alcaldesa, un ministro siempre es un ministro que hoy nos acompañan. Al pedazo de periodistas, de directores de medios que están con nosotros y con los que hemos crecido en otros casos, como es Juan Luis Cebrián o Antonio Fernández Galiano. Gracias a los empresarios que hoy nos acompañan y que están construyendo Iberoamérica. Y un cariño muy especial a Bettina Bulgeroni, porque si hoy digo alguna tontería es el jet lag. Aterricé ayer a las 4:30 de la madrugada, que llegaba de Argentina, y le hicimos un homenaje porque esta mujer, que es una gran empresaria, por cierto, esposa de alguien que tiene el reconocimiento, el premio Enrique V. Iglesias, Alejandro, recibió el jueves un homenaje por ella misma, ¿no? Porque además de ser una gran empresaria, su país la ha elegido como embajadora de marca país. Bueno, permítanme que les diga que cuando tengo que hablar del CEAPI digo que esta es una asociación milagro. En un mundo que todos estamos en no sé cuántas asociaciones, ¿cómo puede ser que hace
10 años, bueno, llevamos un año de celebración, 11, naciera el CEAPI y hoy tenga los mayores empresarios de Iberoamérica y esté consolidada como un interlocutor entre los grandes empresarios y también con los políticos de los diferentes países, ¿no? Pero hago trampa cuando digo Asociación Milagro, ¿no? Porque ha tenido apoyos. Y uno de los grandes apoyos que ha tenido han sido de personas tan ilustres. Hablaba de Enrique, hablaba del sistema iberoamericano, pero el presidente Felipe González, el presidente Aznar nos han acompañado en más de una ocasión. Su Majestad el Rey, que ha aceptado presidir los premios que entregamos, que llevan el nombre de Enrique Iglesias. Así que es milagro, pero con ayuda. Gracias también, yo creo que también ha tenido la ayuda de la generosidad de grandes empresarios, números 1 en su país, que no necesitan al CEAPI, pero que están aquí porque creen en Iberoamérica. Eso es generosidad. Y bueno, a mí me gustaría que dijeran que también gracias a la visión y a la brillante gestión de su presidenta, pero normalmente dicen que es gracias a mi terquedad, a la insistencia, a que no acepto un no por respuesta, ¿no? Bueno, en CEAPI teníamos claro que esta celebración del 10 aniversario, que empezamos hace un año en Cartagena, tenía que buscar la inspiración, el reconocimiento a personas grandes, ¿no? A personas que han ayudado a que esta asociación sea una realidad y que han ayudado a construir Iberoamérica. Y no podían faltar los nombres del presidente González y del presidente Aznar. Entre los dos suman 22 años que han estado entre los mejores de nuestra historia. Déjenme que les explique una anécdota. Yo fui a comunicarlo por orden primero al presidente González, que queríamos entregarle este reconocimiento y que también se lo queríamos entregar al presidente Aznar, pero le aclaré, es por mérito propio de cada uno, entonces podemos programar 2 eventos. Y el presidente González me dijo, no, Nuria, tiene que ser a la vez, porque en este momento España y Iberoamérica necesita que pasemos un mensaje, que es el mensaje de estar los dos a la vez. Después me reuní con el presidente Aznar y le hice la misma pregunta y tuve la misma respuesta, el mismo énfasis. Y es que hay que ser inteligente y hay que ser generoso para celebrar lo que nos une. Y eso es lo que ellos nos enseñaron, ¿no? Celebrar lo que nos une en Iberoamérica. Los dos han sido absolutamente decisivos. El presidente González formó las cumbres iberoamericanas. Puso en marcha la SEGIP en ese momento con Enrique como secretario general. Pero el presidente Aznar fue el gran promotor de las cumbres Unión Europea-CELAC. Ambos presidentes han sido clave, siempre no han tenido ninguna duda, siempre han defendido la democracia, siempre han defendido el sistema de gobernanza y siempre han estado al lado de las empresas. Solo no estoy de acuerdo con el presidente Felipe con una expresión que él tiene, que decía que los expresidentes son como jarrones chinos, muy valiosos, pero que no sabes dónde ponerlo. No, señor González, son ambos un gran activo, reclamados siempre en los grandes encuentros de Iberoamérica, porque necesitamos ese ejemplo, necesitamos beber de esa experiencia y, de hecho, yo sé que sus agendas incluyen de manera continua los viajes a América Latina para estar con empresarios, para acompañar a los políticos, a los partidos, a las nuevas generaciones que creen que de verdad se puede luchar por una Iberoamérica que crezca y por una Iberoamérica en democracia. En un momento en que se está en cuestión el multilateralismo, su ejemplo es cada vez más importante.
Pero para hacer una laudatio vamos a tener el placer de contar, ni más ni menos, con otro de los grandes protagonistas, como les decía, de esta historia, para que hable de Felipe González, para que haga la laudatio. Enrique Ove Iglesias, que no nos quiso enviar un papel escrito porque lo quiso hacer desde el corazón. Enrique, te escuchamos desde el corazón. Muchísimas gracias. Por alguna razón será esto. Bueno, muchas gracias, Nuria, por invitarme a decir unas palabras en este acto. Lo primero, para felicitarte por esta permanente presencia de Iberoamérica en las cosas que tú promueves y organizas. Nos hace falta eso, es muy importante. Es muy importante para la presencia de América Latina en España, pero es muy importante también para los españoles, para cultivar estas relaciones. En última instancia, son los que alimentan el presente y el futuro de nuestras relaciones a lo largo de la historia. Yo quería decir que me toca presentar a Felipe. Mucha honra, es presentar a un querido amigo que dimos la amistad por décadas, para hacer más fácil la cosa. Lo conocí muy pronto, cuando apenas llegó al gobierno. Y tengo una gran admiración, primero porque participa de una convicción democrática auténtica que la llevó a ser realmente un promotor muy importante del retorno de la democracia a este país. Y creo que en ese sentido estamos todos agradecidos. Yo soy uruguayo, nacido en España, por tanto tengo un doble compromiso de realmente reconocerle lo que ha significado esta labor por el continente y las relaciones con España. Pero además estoy pensando también en lo que va a ser el futuro que tenemos por delante y cómo de alguna manera mantener ese diálogo y esa cooperación es bueno. Y es bueno para las dos partes. Nosotros sentimos muy internamente y muy profundamente el avance que ha hecho España en su perfil político. Hoy en día una sólida democracia con los problemas, los activos y pasivos que tienen todas las democracias, pero por fin un reconocimiento de la democracia como forma de vida. Eso es la forma como también nosotros queremos mantener y sostener en nuestra América Latina. Y segundo, porque la región necesita tener interlocutores como España que nos conocen, nos apoyan, especialmente en Europa y en el mundo. Y el tener en España esa realidad nos hace sentir mucho más fuertes y mucho más comprometidos con nuestros principios, que son los vuestros, y con la historia. Por tanto, Felipe representa a esa generación y yo quiero agradecerte, Felipe, lo que has hecho por España, lo que has hecho por América Latina y lo que vas a seguir haciendo. Muchas gracias. Era Dionisio Gutiérrez. Dionisio Gutiérrez es conocido por ser el mayor empresario de Guatemala, pero además de ser el mayor y el mejor empresario de Guatemala, tanto por su desarrollo y enorme crecimiento de las compañías como por no olvidar el impacto social en todo lo que hacen, es un luchador por la libertad. Bueno, es una pareja de luchadores por la libertad, Dionisio y Ana. Es impresionante cómo dedica su tiempo, cómo invierte lo que haga falta por luchar por la libertad. Es además un querido amigo del presidente Aznar, de Ana Botella, con lo cual no podíamos elegir otra persona para que hiciera la laudatio. Bienvenido, Dionisio, gracias. Yo ya me voy a quedar aquí, si quieres pasar. Presidente González, presidente Aznar, querida Ana, señora García Vaquero, querida Nuria, por supuesto, amigos de CEAPI, señoras y señores. En los últimos años,
la política, ese arte mayor del alma pública, se ha reducido a una subasta de ambiciones y bajas pasiones. Desde el mundo libre observamos con inquietud y no sin tristeza cómo el edificio de nuestras democracias está quedando sitiado por la pérdida progresiva de sentido. Se nos van las libertades por rendijas que nadie vigila. En lugar de líderes aparecen gestores de su propia conveniencia, locuaces sin sabiduría, moralistas sin ética, patriotas de saldo. Lo que un día llamamos Occidente, ese espacio moral donde florecieron el pensamiento, la justicia y la libertad, se ve hoy nublado por amenazas que vienen de fuera, pero también de dentro. Es en momentos como este cuando se extraña y se valora a los hombres de Estado, a los de antes, a aquellos que llegaban al poder con ideas, con carácter, con valores, con una voluntad férrea de servicio. José María Aznar, caballero de la política, vigilante y protector de la libertad, estadista respetado en el mundo occidental, presidió el gobierno de España de 1996 a 2004. Gobernó su país con el peso de la historia en su conciencia, pero también con la mirada puesta en el futuro de Occidente. Enfrentó y resolvió con dignidad las crisis y los desafíos que su tiempo le presentaron. Forman parte de su legado importantes reformas económicas y sociales que dieron brillo, crecimiento y bienestar a España y los españoles. Defendió la Constitución y la transición con el rigor de un demócrata consolidado. Luchó contra el terrorismo, de que fue objetivo y víctima, y su compromiso con las libertades civiles ha sido eje vector en su acción política. En el mundo occidental también lo respetan por su dedicación al anclaje de España en la Unión Europea y por sus aportes al fortalecimiento de la relación atlántica. El presidente Aznar gobernó no para perpetuarse, sino para transformar, no para complacer, sino para cumplir, y cumplió con serenidad, firmeza y coherencia. Además hizo algo poco común en los políticos, cumplió con su palabra de retirarse después de 8 años de hacer gobierno. Quienes tienen comprensión aguda de la naturaleza humana saben de los vicios de la política y de la vanidad del poder. Cuando el presidente Aznar se retiró del gobierno, como lo había prometido, hubo un extraño consenso entre amigos, adversarios y enemigos en el mundo sobre lo difícil que es encontrar en el siglo XXI a un presidente de gobierno que supo que la honra no está en gobernar más, sino en saber cuándo retirarse, que mantuvo firme su palabra como lo hacen los hombres de Estado. Es considerado por muchos un hidalgo del siglo moderno, no buscó gloria o privilegio, sirvió con decencia y se retiró con honor. José María Aznar no ha recorrido ese camino solo. A su lado ha estado siempre doña Ana Botella, figura de referencia en el ámbito político por mérito propio, ejemplo de inteligencia serena y valores inquebrantables. Hija, hermana, esposa, madre, abuela, ejemplar, y además una mujer comprometida con el proceso político y el destino de su país. Juntos han forjado una familia que no solo es refugio privado, sino testimonio público de lo que puede y debe ser el ejercicio del poder, del amor y del deber en su forma más elevada. Frente a los desafíos de nuestro tiempo, el ruido, la desconfianza, el desaliento, las constantes amenazas a la Constitución y a la democracia, los ataques maliciosos a las libertades. Frente a estos desafíos son imprescindibles las voces respetadas, las voces con fuerza, las voces como la de un expresidente extrañado que nos recuerdan en cada momento
que el verdadero liderazgo no nace del cálculo, sino de la convicción. No se sostiene en la ambición personal, sino en el compromiso inalterable con los principios que hacen grande a una sociedad. La libertad, el primero. El presidente Aznar ve con claridad que los tiempos son difíciles, que el presente exige firmeza y el futuro previsión. Por eso en su vida de expresidente, entre otras responsabilidades y compromisos, no solo se preocupa por lo que ocurre, sino que se ocupa de quienes habrán de enfrentarlo. Así dirige FAES y así nació el Instituto Atlántico de Gobierno, con la misión de formar jóvenes comprometidos con los valores de la libertad, líderes íntegros, mentes críticas, con sentido de nación. Sabedor de que el poder es prestado y que el servicio es deber, dedica parte importante de su vida a promover y defender los principios que fundan toda civilización: la libertad responsable, la justicia independiente y la dignidad inviolable del ser humano. En el caso del presidente José María Aznar, el tiempo, ese juez que no necesita campaña ni prensa, ha dictado su veredicto. Lo que representó aún perdura. Lo recuerdan con respeto, no por nostalgia, sino por reconocimiento. Lo admiran no solo quienes lo siguieron, sino incluso quienes alguna vez discreparon, porque en su coherencia hay disciplina y en su decencia, cultura. Por eso, en su agenda de vida hemos visto que más que un líder político, busca ser un formador de civilización, un maestro del porvenir, convencido de que es posible ejercer el poder sin perder la dignidad, administrar el Estado sin sacrificar la conciencia, liderar sin renunciar al alma. Y si algún día, no lejano, una nueva generación de líderes alza la voz con sensatez, gobierna con honradez y construye con las ideas de la libertad, será justo reconocer que en la raíz de ese florecer estaba ya la siembra discreta, constante y luminosa del presidente José María Aznar. Por eso, al rendirle homenaje, no solo miramos hacia atrás reconociendo una trayectoria, también miramos hacia adelante, afirmando, con su ejemplo como faro, que otro modo de hacer política, otro modo de vivir la vida pública sigue siendo posible. Gracias, presidente. Gracias, Castillo. Gracias, Dionisio. ¿No le has llamado el presi? Bueno. Muchas gracias. Y ahora, por favor, invitamos al presidente don Felipe González y al presidente José María Aznar ocupen sus lugares en el escenario. Por aquí, sí, sí. Gracias. Y ahora, antes de dar paso al conversatorio, hemos pedido a dos periodistas que compartan su visión personal, por darle un tono más cálido al acto, sobre los expresidentes don Felipe González y don José María Aznar. Para hablar de don Felipe González lo hará Sadi Fortés, presentador del canal y director del programa 24 horas la noche. Muy buenas tardes. Esto no es el Casino de Pontevedra, pero se le parece. Me piden que haga una breve semblanza de Felipe González y como la laudatio ya se ha encargado de leerla emocionadamente, decirle, pronunciarla, Enrique Iglesias, con su vertiente sobre todo iberoamericana, entiendo que a mí me toca una reflexión muy personal sobre el homenajeado. Por ello tengo que retroceder bastante en el tiempo, recién salidos de la dictadura, yo apenas con 11 años,
para recordar la primera vez que escuché su nombre en mi casa. Yo esperaba, como todos los niños, que acabase el telediario para ver Mazinger Z, y en una sobremesa con la televisión sonando de fondo hablaron de un tal Felipe González Márquez al que tanta atención prestaban los mayores de mi casa. Acento andaluz, deje desenfadado, chaqueta de pana y ganas de seducir con la voz y la palabra. Fue la primera vez que escuché la expresión encantador de serpientes en boca de mi padre. Mientras mi madre decía que además de encantador era guapo y atractivo, que ya no sé si esto le gustó tanto a mi padre. Recuerdo también por entonces haber repartido, con 11 años, entre mis compañeros de aula, propaganda del PSOE recién legalizado para las elecciones de junio del 77. Era un colegio religioso que dependía de la Armada para hijos de oficiales del Ejército en Pontevedra. Las monjas me dijeron que era propaganda subversiva y me la requisaron antes de expulsarme unos días. Por primera vez en casa me felicitaron por traer una nota de queja del colegio. Lo cierto es que Felipe se ganó muy rápido los votos en mi casa, los de mis padres, mi abuela y mi hermana mayor, la única de los Fortes Juniors que pudo votar en aquel maravilloso octubre del 82. Con 16 años asistí a aquella apasionante campaña electoral tan entusiasmada que iba al instituto con una chapa de Por el Cambio prendida en el jersey. Y por supuesto retengo con una memoria digital toda la larguísima noche del recuento, con los ordenadores caídos por un fallo informático y Alfonso Guerra adelantándose a Rosón, ministro del Interior, para dar el reparto exacto de escaños en el Congreso, no fuese a ser que se estuviese cocinando un puchero. Recuerdo también los telediarios de los primeros días de nuevo gobierno con la emoción propia de un hincha de fútbol adolescente. La entrada de Felipe en la Moncloa con la policía cuadrándose a su paso, la visita con gabardina negra y gesto serio a la división acorazada Brunete, apenas 2 años después del intento de golpe de Estado. Recuerdo también, y no creo que haya mucha gente que lo recuerda, pero yo era como un hincha, recuerdo los telediarios de aquellos días, como el presentador del telediario, Baltasar Magro, leyó una carta dirigida al nuevo presidente del gobierno de un empresario de Zaragoza, diciéndole que iba a contratar 4 nuevos empleados porque todos teníamos que echar un mano al nuevo país. Recuerdo las primeras medidas económicas sobre los carburantes, la devaluación de la peseta y sobre todo un anuncio, la expropiación de Rumasa. Estos van en serio, sentenció frotándose las manos mi padre desde el fondo del comedor cuando vimos el anuncio de Boyer. Ahora a nacionalizar el resto de la banca. Creo recordar que dijo. Pero Felipe ya nos había anunciado que solo iba a nacionalizar la red eléctrica de alta tensión, muy de actualidad estos días, por cierto. Y Juan Tomás de Salas lo bautizó como Felipe el Desnacionalizador, en una portada muy recordada de Cambio 16, poco antes de las elecciones del 82. Otros le llamaron Felipe el Pragmático, desde que soltó aquello de que hay que ser socialistas antes que marxistas. Con la vista de los años, creo, presidente, que todos agradecimos que hubiese sido así. La experiencia previa de Mitterrand en Francia seguro que actuó de vacuna. La riqueza solo tiene sentido crearla si es para repartirla y no para que unos pocos la acumulen de forma obscena, o por lo menos esa es mi forma de pensar. Con el tiempo y echando la vista atrás, no creo que nadie pueda discutir que en esos años se redistribuyeron rentas como nunca, o como casi nunca hasta entonces en nuestro país, gracias a esos primeros gobiernos. A ministros económicos que ajustaron y agilizaron nuestra economía, a ministros de Industria que pusieron coherencia y modernizaron el tejido productivo, al recordado Ernest Lluch, que universalizó la sanidad de forma real y no imaginaria, al ministro Maragall, que hizo lo propio con la educación universitaria a base de becas al alcance de todos y, por supuesto, con la puesta en marcha de pensiones dignas. Es cierto, presidente, que luego llegó la OTAN y ahí tuvimos algunos de mi generación nuestro primer baño de realidad y nuestra primera discrepancia. Entiéndalo. Pero con la tríada Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Juan Pablo II no se puede pedir a un chaval de 18 años que vote sí a la OTAN. Hoy, con Donald Trump queriendo acabar con ella, quizás hubiese votado otra cosa, aunque también es cierto que no es lo mismo votar con 18 años que con casi 60. Es cierto también que hoy podemos asegurar que aquellos gobiernos se estiraron quizá demasiado, que puede que con menos duración o más alternancia nos hubiésemos ahorrado algún episodio desafortunado. Pero con la ventaja de ver los hechos con cierta distancia, y de los periodistas se dice lo mismo que de los historiadores, que padecemos de presbicia, que vemos mejor a largo plazo, hoy tengo una imagen muy mejorada de aquellos años y de aquellos gobiernos, sobre todo de los primeros gobiernos.
A uno se le conoce más por lo que hace que por lo que dice, o si lo prefieren en castellano clásico, obras son amores y no buenas razones. Como siempre me he distinguido desde niño por decir lo que pienso y pisar todo tipo de charcos, no puedo negar que algunas afirmaciones recientes de nuestro manejado no han sido mucho de mi agrado o incluso que en algún momento me han dejado algo desconcertado. Aunque también ayuda a compensarlo el hecho, yo por lo menos lo recuerdo así, que ya hace años Felipe apostase porque Palestina se declarase Estado soberano sin esperar la tutela de nadie. En tiempos de un genocidio al que Occidente asiste con distancia cómplice, es sin duda de agradecer. En todo caso, esto no importa ni un ápice para lo que nos ocupa. Son opiniones y no hechos. Y los hechos son los que juzgan a los gobernantes. El deber de estos es dejar al final de su mandato un mejor país que el que recibieron. Y usted, señor González, nos dejó una España más abierta, más próspera, más desacomplejada, más moderna, más europea, más iberoamericana y, sobre todo, sin ruido de sables. Efectivamente, a España no la iba a conocer ni la madre que la parió, y ha sido para bien. Por todo ello, presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora invitamos a Julián Quirós, director del ABC, a que nos acompañe compartiendo su visión personal del presidente José María Aznar. Buenas tardes a todos. Querida Nuria, muchas gracias por el ofrecimiento. Presidentes, bien hallados. Voy a intentar no repetirme con lo que ha dicho Nuria, pero tiene mucho sentido estas medallas compartidas. Y empiezo por ahí porque, si bien José María Aznar y Felipe González representan dos épocas, dos modelos diferenciados, dos apuestas políticas, el tiempo, visto con los ojos de hoy, y creo que se ha dicho en algún momento, el tiempo nos hace ver que hay no poco en común de aquellos dos mandatos, que muchas décadas después es también mucho lo que une, más que lo que separa, dos mandatos largos y fructíferos en la política española. Y yo estoy seguro que ellos a estas alturas no se van a molestar por esta comparación, todo lo contrario, ¿no? Lo digo sobre todo respecto a cómo ha derivado la política en España y fuera de España, ¿no? Así que enhorabuena a CEAPI por la iniciativa, por, como digo, unir los puntos separadores, porque eso es lo que se hace en las sociedades consolidadas y serias, ¿no? Y que da cohesión a la sociedad de los sistemas políticos, unir los puntos que conectan, que son sucesivos y van uno detrás de otro. En lugar un poco de lo que prima hoy en la política internacional, que lejos de hacer esto y el ejercicio que estamos viendo hoy aquí, va más bien de fragmentar, ¿no? De disolver incluso lo que está próximo. Y creo que eso es una primera reflexión que cabe hacer. Con respecto al plan político de José María Aznar, el mandato político de José María Aznar y su figura antes, durante y después de ser presidente del Gobierno, yo creo que uno de los rasgos que lo definen es la ambición como país. No hablamos de una ambición personal, o desde luego no hablamos solo de una ambición personal. Y esto es algo que creo que está en sus escritos y en sus discursos, pero ante esto la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, bueno, muy bien, ambición, pero ¿ambición para qué? Yo creo que muchos de los que estamos aquí coincidiremos en que éramos entonces un país optimista, un país donde la gente se daba cuenta que se avanzaba mucho y se avanzaba mucho y rápido. Por contraste, además, con aquel presente optimista respecto al pasado inmediato. La dictadura había quedado atrás, quedaba lejos en el entendimiento de la gente, pero sin embargo está próxima cronológicamente, no lo digamos en el caso de la llegada al poder de Felipe González, pero incluso cuando José María Aznar llegó al poder. Teniendo ese referente, el país decidió vivir de una manera diferente y desde luego Aznar como jefe de gobierno lo tuvo siempre claro. Había ambición de país, como digo, había ambición de sociedad, de salir al mundo, de hacernos un sitio en el escenario internacional. Ahora, estamos en lo mismo. ¿Ambición para qué? Salir al mundo, ¿dónde y también para qué? Yo creo que para tener un hueco, que España tuviera un hueco entre las grandes potencias, especialmente en la Unión Europea, pero no solo, en la ambición de sentarnos en la mesa de los grandes, en la mesa de los países y los líderes y la gente que decidía,
y participar, influir y decidir en el sentido del devenir de la mayoría, que es lo importante. Lo importante es participar en aquello que por aquello por donde el mundo coge su curso, ¿no? Yo creo que es diferente a lo que se ha hecho posteriormente, desde luego lo que se hace ahora, que frente a ese ansia porque tus postulados sean los postulados mayoritarios y los sigan otros, se busca más bien la cuña, el hueco potencial, el nicho, aquello ante la evidencia de que no puedes conducir los destinos de todos hacia el sentido que tú querrías, buscas la diferenciación respecto a la mayoría. De alguna manera es una renuncia, obviamente. Nos conformamos con un papel subsidiario de ser contrapunto, de alguna manera. Y otro asunto importante que denota aquellos años, aquellas políticas, es la búsqueda del interés general como convicción. ¿Qué quiero decir con esto? Pues algo así de que todo el mundo quería que a todos nos vaya bien. Si a todo el mundo le va bien, también me irá bien a mí. Esa convicción de que el bienestar podía arrastrar a todos era algo que era muy evidente en aquellos años y no tanto ahora. Creo que ahora estamos en algo diferente. Básicamente, que a mí me vaya bien, no que a todos nos vaya bien. Me da igual que sea un partido político, una comunidad autónoma o un ejecutivo de empresa. Ha cambiado algo en la mentalidad colectiva y política sobre ese asunto. Ha cambiado que ahora lo que parece es a mí no me va bien porque hay a otros que les va bien, ¿no? Y llegamos a poner ejemplos grotescos y absurdos, ¿no? A nosotros no nos puede ir bien, a los que estamos aquí, porque le va demasiado bien a Amancio Ortega, por ejemplo. Una barbaridad, ¿no? Porque eso lleva una consecuencia. Pero para que a mí o a nosotros nos vaya bien, debe irle mal a otros, ¿no? Eso es una mentalidad absolutamente destructora desde el punto de vista de la convivencia pacífica, pero sobre todo desde el punto de vista que anula la energía creadora de cualquier sociedad. Y un país donde manda esa impronta es un país que se ha empobrecido. Respecto a los desafíos que tuvo enfrente José María Aznar, primero para aglutinar el centro derecha español y luego para gobernar, yo creo que no fueron pocos, que hubo muchas adversidades. Todo el que llega con muchos contratiempos por delante, pero demostró que todo es posible cuando se tiene un proyecto, determinación y una base social detrás. José María Aznar consiguió construir un liderazgo diferencial, como digo, desde ciertos muros, pues desde ciertas complicaciones. Primero, cuando llegó no tenía la personalidad seductora de sus antecesores, el famoso carisma del que se escribía, que valía para Felipe González, pero también para Adolfo Suárez. Parece que el temperamento político tenía que ser solo de una manera posible, y eso lo superó. Segundo, tenía fragmentado todo su espacio político y lo aglutinó. Tercero, venía de un liderazgo periférico, de una comunidad autónoma. No controlaba los resortes de poder de Madrid y también se hizo con aquello. Cuarto, y no pequeño, a la hora de emprender el gobierno, es que tuvo que abrirse paso con un modelo sociopolítico propio frente al anterior, no, teniendo en cuenta que el anterior era bastante rocoso, porque Felipe González había conseguido contar con un enorme consenso alrededor en materia de servicios sociales y servicios públicos. Y por último, y no menor, era en una época en que la expresión conservadora carecía del prestigio posterior. Había que hablar del centro reformista, de políticas liberales. Luego era, en fin, supongo que era un poco pronto para reivindicar de una manera clara y expresiva los postulados meramente conservadores. Bueno, todo eso lo consiguió, y con esto termino, lo consiguió. Hizo un mandato muy largo, muy fuerte, muy reconocible. Tantas décadas después, cualquiera es capaz de fijar, digamos, 4 o 5 puntos esenciales del mandato y de la España de José María Aznar. Eso es una lección, es un ejemplo, es una referencia y es algo sobre lo que creo que tiene que reflexionar también la derecha española en estos momentos. Muchas gracias y felicidades. Bueno, llegó el momento de darles la palabra
a los protagonistas. Queríamos que tuvieran la laudatio que se merecían, de dos amigos y dos grandes conocedores. Queríamos tener la visión de los medios de comunicación, en concreto de dos líderes mediáticos que aprendieron a conocerles a través de la televisión y los periódicos, pero ahora queremos escucharles. Queremos escucharles a dos visiones diferentes en la política, pero dos personas que tuvieron en común por ejemplo, llevar al Partido Socialista desde la clandestinidad al gobierno. En el caso del presidente Aznar, a refundar el centro derecha y construir una alternativa al Partido Socialista. Fueron los primeros en celebrar debates televisados. Felipe González integró a España en la Unión Europea y el presidente Aznar nos llevó al euro. Después, cuando todavía teníamos el ruido relativamente cerca de aquí de los tiros de Tejero, el primer acto del presidente Felipe González fue visitar la división acorazada Brunete. En lo militar, el presidente Aznar, con todo el respeto y apoyo, pero le permitió a la sociedad elegir y eliminó el servicio obligatorio. En el ámbito económico, ambos apoyaron a las empresas. Felipe González impulsó el reencuentro político con Iberoamérica y también el de las empresas. Lo mismo hizo el presidente Aznar, defendió las compañías y, como decía antes, acercó a través de España la Unión Europea, cuando habíamos crecido con libros de historia que apenas nos hablaban de América Latina. Y acabo con una anécdota, y es que uno introdujo los bonsáis en España y otro introdujo el pádel. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo y voy a darle la palabra a otro personaje que hoy nos acompaña, que es Isidoro, que para los que no lo sepan era el nombre del presidente González en la clandestinidad. Estamos celebrando los éxitos de dos mandatos que realmente tuvieron unos éxitos increíbles, de los que todavía vivimos, ¿no? Que todavía nos impulsan. Pero hubo momentos muy difíciles. Yo digo que quiero escribir un libro de la buena suerte, de la mala suerte, porque con lo malo se aprende. ¿Cuál fue el momento más difícil para el presidente González? Hubo muchos, casi todos relacionados con ETA y con sus asesinatos, no es uno. Pero la decisión más difícil, convocar un referéndum, que es absurdo, ¿no? Me lo recordaba Fraga a cada rato, y cometió el error de oponerse. Referéndum sobre la OTAN. Es absurdo, no le puedes preguntar a los ciudadanos si quieren o no participar en un pacto militar, porque esto es una decisión de gobierno, ¿no? De ciudadanos, ¿no? En fin, me había comprometido y lo hice. Si me habla de momento político. Y lo de Isidoro quiero decir que es una broma, que le sentó fatal, era una broma familiar, referida a un familiar, pero le sentó muy mal a un compañero de universidad, porque la gente creyeron que era él al que buscaban en aquel momento en que estábamos después de la muerte de Franco. Estas tonterías que ahora decimos de que hace 50 años empezó la libertad en España, son 50 años que se murió Franco. La bobada que se proclaman pero que no se pueden demostrar. Pero bueno, vamos a ver. Por tanto, ese era el personaje Isidoro, que era una broma. La verdad es que me llamaban el Moro, entre otras cosas. De nombre de estos clandestinos. Yo nunca me puse ninguno, ni usé ninguno. Me lo preguntaba yo, y yo no tengo nombre clandestino, ¿no? Entonces, imitaba en eso a un compañero que llevó muchos años en el exilio y que se llamaba Curro López Rial. Dice, pero ¿cómo voy a poner un nombre clandestino si dices Curro y vuelve en la cabeza 23 personas en la calle? Voy a buscar uno que me identifique, pero bueno.
Hay dos aclaraciones. Primero quiero dar las gracias por las laudacias, no una, por las dos laudacias, aunque le corresponde a Aznar hacerlas. Digamos, tampoco son tan merecidas, porque a mí me sirvió mucho, lo detectó Alfonso Guerra, gobernar siempre con un pie en el estribo. Y pasó en aquel congreso que llamaban Congreso del Marxismo. La segunda cosa es una declaración de principios. Hay gente que se asombra, incluso le parece una novedad que este señor y yo estemos juntos. Pero acabamos de estar juntos en una reflexión en Ávila, lo hemos hecho varias veces y seguramente la haremos más veces, ¿no? Cuando toque, ¿no? Por tanto, no es ninguna novedad. Pero la democracia vive en un gran espacio de centralidad, no en el centro, espacio de centralidad, que se pueden compartir con ideas diferentes, pero se comparte ese espacio y los elementos sustanciales. Es decir, compartir un espacio de centralidad no significa estar de acuerdo en todo, qué aburrimiento estar de acuerdo en todo. Nosotros teníamos muchas peleas y muchos enfrentamientos y discrepancias, pero en el elemento de la centralidad que define la convivencia democrática no estábamos ni en la extrema derecha ni en la extrema izquierda. Y eso es lo que conforma la vida democrática. Y por cierto, ya como primer mensaje, y eso es lo que yo quería que ocurriera en América Latina. ¿Por qué? Porque creía en eso, creía en esos valores. Por tanto, Iberoamérica la recorrí un montón de veces y la recorrí siempre con esa idea. Mucho se avanzó, aunque se haya retrocedido ahora. Muchas gracias. Muy merecido. Grandes mensajes y lecciones de valentía, ¿no? ¿Qué haríamos ahora si hubiera salido un no a la OTAN? Qué suerte que hizo esa buenísima campaña. Se hubiera liberado de mí rápidamente. Presidente Aznar, usted tuvo un abuelo, Manuel Aznar, que fue director del Sol, que era el periódico de Unamuno, Ortega y Gasset, de Azorín, y que durante la guerra fue detenido por los dos bandos, ¿no? Y a pesar de eso, su estilo ha sido el de superar diferencias, dejar atrás los rencores, buscar un proyecto común para España. Pero todo eso no fue gratis, también hubo momentos difíciles. ¿Cuál fue para usted el momento más difícil? El momento más difícil para mí fue irme. Fue irme, tomar la decisión de irme. Porque estaba en buena forma y estaba en una edad buena. Y tomar la decisión de irte es una decisión difícil, ¿no? Pero lo que tienes que madurar es si la decisión más conveniente o no es más conveniente, ¿no? Y yo creía simplemente que la decisión era la decisión más conveniente para el fortalecimiento institucional de España y para una idea que yo tenía, y es que es muy bueno que haya actores diferentes que interpreten o que tengan un sentido de la continuidad histórica de España. Eso a veces sale bien, o a veces sale regular, o a veces no sale, pero por lo menos el intento tiene que quedar ahí, ¿no? Yo creo que cuando se miran los 200 y pico últimos años de la vida española, ¿no? 2 siglos y pico, encontramos muchos momentos históricos, pero encontramos dos momentos, en mi opinión, fundamentales. Uno es 1876, que es la primera restauración. ¿Por qué es un momento fundamental? Porque es un momento fundamental en el cual los españoles, por primera vez en el siglo XIX, se reconocen, se aceptan. Y luego, el sistema es más o menos limitado, se producen más o menos efectos, pero al final la democracia consiste fundamentalmente, y tener un sistema de libertades consiste fundamentalmente en la decisión de aceptar al que piensa distinto. Esa es la cuestión. Y en la restauración se acertó. Y Cánovas aceptó a Sagasta y Sagasta aceptó a Cánovas. Y los partidos se aceptaron, que era lo importante, pero el sistema se introdujo. Hay que llegar hasta 1976-77 para que se produzca lo mismo.
Y la transición española se produce porque hay españoles que deciden, vamos a aceptarnos unos a otros. Y ese es el éxito de la transición española. El riesgo que tenemos ahora, un riesgo máximo que tenemos ahora, es que efectivamente eso deje de ocurrir. Y eso que llamamos el populismo y que con toda la razón Felipe González ha terminado el espacio de centralidad, es que hoy por mucho que lo busquemos es que no lo encontramos. Y es lo que tenemos que encontrar. No lo tenemos que encontrar porque estemos añorando los tiempos en los que lo había. Lo tenemos que encontrar porque voy a decir una cosa, es la obligación de los líderes que haya hoy, de los que haya. No digo que haya muchos, digo de los que haya. Pero de los que lo hemos sido, yo creo que tenemos esa obligación compartida. Y tenemos que intentar convencer a la gente, a nuestra manera, de nuestro modo, de nuestra posición, de recuperar esos espacios, de reconocernos unos a otros. Hoy la vida política está sustentada en eso que algunos llaman el partidismo negativo. Y es que yo no soy partidario de este proyecto porque no hay. Yo soy partidario de destruir al adversario. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que la vida española durante los 250 años casi superó en 2 ocasiones históricas y eso es lo que no podemos perder. Y luego dentro de eso pues hay decisiones más o menos difíciles, ¿no? Yo digo medio en serio, medio en broma, es la de esa, pero a mí me preocupa esa idea de continuidad, porque nunca con nuestras discusiones, con nuestro modo de ver las cosas diferentes, porque la democracia consiste no en pensar lo mismo, sino en poder actuar en muchas ocasiones juntos pensando diferente. Y eso es lo que lleva a los países. Ese es el sentido histórico de las cosas, el sentido institucional, la continuidad histórica de un país. Y eso es lo que no se puede perder. Y cuando se pierde, y desgraciadamente estamos en trance de perderlo, como lo perdió muchos países iberoamericanos en otro momento, desgraciadamente, pues tenemos que estar suficientemente preocupados para intentar recuperarlo. Estaba escuchándole. Estaba escuchándole, presidente, sobre cuál había sido el momento más malo y pensaba que si se lo preguntara a la alcaldesa Ana Botella, habría elegido otro. Y me temo que habría sido el del atentado, ¿no? Sí, También pero es el que presidente González nos ha hablado del sufrimiento. No fue en el de ETA. gobierno, fue antes. ¿Verdad? Bueno, pero es igual. Lecciones de ese momento. Gajes del oficio. Yo querría preguntarles a ambos, porque Iberoamérica sufre un momento de violencia tremendo, ¿no? Por razones muy diferentes. Desgraciadamente, y Dionisio es un tema que conoce bien, se han creado unas nuevas multinacionales con unas capacidades tremendas y son las multinacionales del mal, de la droga, del tráfico humano, de los ciberataques, ¿no? En España vivimos otra violencia, la violencia de ETA, y aquí hay 2 grandes protagonistas que nos ayudaron a que hoy estuviéramos como disfrutamos de esta España, con mucho sufrimiento. ¿Hay esperanza para la violencia de Iberoamérica, de Latinoamérica? Bueno, desde luego que la hay, ¿eh? Pero yo creo que el marco previo tienen también que conocerlo. Yo cuando asumí la responsabilidad del gobierno ya recorría todas las sendas de Iberoamérica, todas, ¿eh? A los pocos meses de las primeras elecciones me fui a Chile. Era el Chile de Pinochet, del estado de excepción, y con la pretensión un poco inaudita de sacar a unos presos políticos de aquella situación. Enrique Iglesias sabe algo de eso, porque Sí. por allí andaban él y otros. Pero el propósito mayor era decir, bueno, Estados Unidos tiene que convencerse y nosotros tenemos que hacer esa tarea de que la relación España-Europa con América Latina, con América,
no solo puede ser noratlántica, tiene que ser también suratlántica. Por tanto, tienen que aceptar que nuestra presencia en Iberoamérica es una presencia que tiene elementos comunitarios e identitarios, además de intereses, que son fundamentales. Bueno, esto la verdad es que lo conseguimos relativamente pronto. Pues ya con Reagan, al que algunas veces pone de ejemplo, yo creo que porque lo desconoce el actual presidente de Estados Unidos, es el gran estratega del caos global, pero desconoce que Reagan aceptaba esa relación triangular. Nosotros teníamos identidades, intereses, vocación iberoamericana y no teníamos que pasar por Washington para hablar con el sur, que era absurdo, con de la frontera del Río Grande para abajo, ¿no? Este es uno de los elementos clave. Lo entendió muy bien, pero lo entendió muy bien Reagan y lo entendió muy bien el presidente Bush. Y eso cambió nuestra vocación en relación con noratlántica y suratlántica. Y tuvo implicaciones enormes para el desarrollo de nuestra política. Enormes, de gran magnitud. La otra vocación era que, yo se lo he oído decir a Aznar, esas palabras que yo a veces también he repetido por ahí. Queremos que América Latina viva entera, Iberoamérica y América no ibérica, viva la misma experiencia que hemos vivido nosotros de reconocimiento del otro y de convivencia democrática y en paz. Y eso, el avance fue enorme. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Una crisis de gobernanza de la democracia representativa. Nosotros, Iberoamérica también, una crisis de gobernanza seria y una violencia de nuevo cuño. Iberoamérica en general, la violencia entre estados ha sido muy escasa. Sí. No han existido guerras. Realmente la violencia se ha ido generando dentro de los países de Iberoamérica, y no solo de Iberoamérica, no podemos excluir a Brasil, por el nacimiento de un poder extraestatal y condicionante del Estado que no ha hecho más que crecer. Es el poder de las mafias de todo tipo. Y uno de los elementos que tienen que incorporar las democracias, o las que tienen vocación democrática todavía, que también ha retrocedido mucho eso en América del Sur y en Iberoamérica, una de las cosas que tienen que recuperar son elementos de cooperación para luchar contra un enemigo que es un enemigo común, que es la violencia del narco, la violencia de las mafias que condicionan la acción política de los gobiernos. Muchos gobiernos condicionados directamente por ese tipo de violencia. Y el problema no es acabar con la violencia, que es el objetivo, pero acabar con la violencia sin acabar con la libertad. Lo que no puede poner en la balanza la violencia, la acabo, pero acabo de paso con las libertades. Desde la legitimidad de la acción contra la violencia hay que fortalecer la libertad. Y la otra gran barrera, con eso termino, la otra gran barrera que vemos en todas partes es una polarización que viene de arriba a abajo. Son las barreras de comunicación entre distintos interlocutores en las sociedades iberoamericanas. ¿Por qué nos importan tanto? A nosotros los españoles, lo digo a todos los iberoamericanos, porque nos la jugamos en eso, porque el mundo está viviendo el debilitamiento de los sistemas democráticos representativos. Lo está viviendo a veces por actores que pertenecen a ese sistema de democracia representativa, empezando por el más fuerte de todos, es el presidente Trump. ¿En qué se nota ese debilitamiento? Les pondré un solo ejemplo, uno solo. De nuevo, es admisible en el lenguaje internacional la ocupación del territorio de otro. Las conquistas territoriales, de nuevo, es admisible, claro. El protagonista máximo
está dispuesto a decir que se queda con esto y con lo otro y que lo reparte de esta y de la otra manera. Con lo cual produce una verdadera deslegitimación de los que creemos que el derecho internacional es aplicable a todo. Un mundo dividido en democracias debilitadas, ¿en eso somos solidarios o somos parecidos? Y a la vez tendríamos que ser solidarios con Iberoamérica, pues está debilitando la democracia representativa, y un mundo dividido entre autocracias que no tienen límite y no respetan el derecho internacional. Me dice, usted es una autocracia, no va a estar dentro de la órbita democrática, pero ¿respetará el derecho internacional? No, Putin decide que no lo respeta. ¿De quién va a recibir el apoyo Putin? Sorprendentemente de Trump. ¿Cómo le va a decir que no tiene legitimidad para quedarse con un territorio si él está proponiendo quedarse con algunos? Él, por su cuenta. Es imposible. Por tanto, estamos en esa doble crisis de gobernanza de la democracia representativa y crisis de gobernanza global, porque no se respeta el derecho internacional y las reglas de juego internacionales. Y en esa estamos. ¿Cuáles son nuestros aliados naturales? Mal que nos pese a veces reconocerlo. Pues el mundo iberoamericano, es el mundo latinoamericano. Todos padecemos los mismos males. ¿Hemos superado la violencia de ETA? Pues sí, por el momento parece que eso está descartado. ¿Empiezan a crecer otras formas de violencia? También. Pero en América Latina en eso hay un desafío enorme con el que tenemos que ser solidarios operativamente. Presidente. Yo estoy sustancialmente de acuerdo con que va a ser de otra manera. Yo creo que para España, para la Unión Europea, para los países iberoamericanos y también para Estados Unidos. Es decir, España es más fuerte en Europa cuando tiene una relación mejor con los Estados Unidos y cuando tiene una presencia muy activa en el mundo iberoamericano. Esos son los mejores años de España y eso se entendió y sobre eso también hubo una continuidad muy expresa, ¿no? Y España padece esos intereses cuando no ocurren estas cosas, es decir, cuando eso no se produce. ¿Sí? Si no tienes una buena relación con los Estados Unidos, que es un actor fundamental en Iberoamérica, o si estás en un lugar o en lugares equivocados en el mundo iberoamericano, o si pierdes tu punto de referencia interna, pues pierdes tu razón. Es decir, vamos a ver, España fue un factor muy importante que aprovechó muy bien Iberoamérica por el éxito de la transición española. Si los españoles ponemos en cuestión la transición española, ¿por qué no van a poner los iberoamericanos en cuestión sus cosas también? Evidentemente, y lo han hecho. ¿Y lo han hecho para bien? No, como nosotros no lo hemos hecho para bien. Si nosotros perdemos una relación de confianza con los Estados Unidos, pues evidentemente eso no nos va a beneficiar. Eso no quiere decir que nos guste todo lo que hagan o que dejen de hacer, o que nos guste más uno, que nos guste más otro, que declarar la guerra comercial al mundo sea el mejor acierto que pueda tener un presidente norteamericano, que no lo es. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo recuerdo que con un presidente norteamericano llamado George Bush, yo me sentaba todos los años me sentaba y un día al año y repasábamos país iberoamericano por país iberoamericano. Empezábamos en México y acabábamos en Argentina. Repasábamos todos. ¿Y qué podemos hacer aquí? ¿Qué se puede colaborar aquí? ¿Qué puede hacer la Unión Europea aquí? Y en la Unión Europea eso se notaba. Entonces, claro que se pueden hacer muchas cosas, pero fundamentalmente cuando uno mira el mundo iberoamericano, cuando ahora mira el mundo norteamericano y mira el mundo español, y cuando tu política ha sido fundamentalmente incorporar todo lo que es el mundo iberoamericano a los valores, llamémosle, del mundo occidental, y que solamente la relación entre Estados Unidos y Europa no solamente era eso, sino que también era el mundo latinoamericano, pues evidentemente ahora nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo por eso y qué podemos hacer por eso. ¿Se puede derrotar la criminalidad? Sí, se puede derrotar la criminalidad. Igual que se derrotó el terrorismo. ¿Se puede derrotar el terrorismo? Sí, se puede derrotar el terrorismo y se derrota el terrorismo. Lo que hay que tener cuidado es practicar políticas en las cuales las instituciones se fortalezcan, no se debiliten. Los partidos sean auténticos, sean reales, se fortalezcan, no se debiliten.
los canales de representación no sean manipulados, no existan un predominio populista que quiera destruir las instituciones desde dentro, como ocurre en este momento, y claro que se puede hacer. Y luego tener conceptos básicos fundamentales de instituciones, de ley, de orden, de seguridad y de libertad. Y yo, como liberal conservador de toda la vida, tengo que decir, yo creo en el orden, en la estabilidad y en la seguridad, porque si no, nos va a resultar más difícil encontrar la libertad. Y digo, no comparto algunos de los ejemplos que se ponen ahora en algún país iberoamericano. Es decir, yo entiendo que un señor que no puede salir a la calle esté mucho más contento porque puede salir a la calle, que no es poca revolución salir a la calle. Pero lo que ya no comparto es que eso sea a costa de arrasar el Estado de Derecho o de arrasar la ley o de arrasar cualquier garantía jurídica o de arrasar cualquier cosa. Eso no lo comparto. Y entonces justamente los que tenemos que buscar en sentido amplio, los liberales más a la izquierda, los liberales más a la derecha, tenemos que buscar justamente que esos espacios de libertad y de moderación, de respeto a la ley, sean los que prevalezcan. Y esas políticas constructivas, positivas, son las que hay que poner en marcha, también en Iberoamérica. Pero también en España, cuidado, ¿eh? Aquí, de aquí. Pues ya ven que convergen, sí se puede, y para ello más democracia, menos populismo. Ha salido ahí el nombre del actual presidente de Estados Unidos en ambas respuestas, Donald Trump. Vamos a entrar en materia. El presidente González compartió el mandato con Reagan, con Bush padre y con Clinton. El presidente Aznar con Clinton y con Bush hijo. Hubo diálogo, no photos opportunity, diálogo, ¿no? ¿Cuál va a ser el legado del presidente Trump para España, para América Latina? Puede ser una oportunidad de que Europa despierte, puede ser una oportunidad para que Europa piense que hay que ganar aliados y que América es nuestro aliado natural, puede ser una oportunidad para que España sea el puente para Europa, puede ser una oportunidad para que Latinoamérica vea que no puede depender solo de Estados Unidos y que España es un puente para reforzar su posicionamiento global. Bueno, yo le voy a ahorrar al presidente Aznar o a José María Aznar que sea duro. Yo creo que el presidente de Estados Unidos actual no es una buena oportunidad para nada. Y los que lo piensen, no se engañen, para nada. El destrozo que va a dejar en el orden internacional, el fracaso de su política, que ya se nota, es cierto que hay una cosa que está muy bien estudiada, dice que todo es exitoso. Es que ahora el problema que decía que iba a arreglar en 2 meses, el problema de la enorme crisis, el drama que hemos enfrentado desde el principio de los mandatos anteriores ya, la guerra en Ucrania, etc. Este decía que lo iba a arreglar en un rato. Ahora lo que piensa es que lo arregle el Papa. Pues que se vayan a Roma y que arreglen ahí el problema, ¿no? Porque no... no, vamos a ver, este hombre es un peligro, hay un peligro serio. Eso va a durar para siempre. Yo tengo la esperanza de que no. Yo tengo la esperanza de que en Estados Unidos hay reservas suficientes como para aceptar que juegan en unas reglas. Pero claro, si oigo al presidente de Estados Unidos de hoy decir, después de lo que ha dicho de China, que el verdadero peligro es la Unión Europea y no China, lo acaba de decir. Cada vez que no para mientes, dice todo. Como dice todo, además no tiene la oportunidad de equivocarse, o quiero decir, de acertar en nada. Por lo tanto, yo creo que es un desastre sin paliativos. Sin paliativos. La única ventaja
Es que solo dura 4 años, salvo que cambien la Constitución, que también es posible, ¿no? Y por tanto ya va una parte de su mandato avanzando. Y de la otra parte tienen a gente como los chinos, que por definición pues tienen una visión un poco más de largo plazo, o tienen enfrente, que es una cosa locoide, a Putin, al que exalta todos los días. Pero es que Putin no tiene límite de poder, ni límite, ni periferia de poder, ni periferia, ni límite temporal. Bueno, y sin embargo es clarísimo que ha apostado más a Putin que a intentar liberar a Ucrania del horror de esa invasión rusa, no la actual, ya viene de la anterior y viene. Rusia sigue siendo, la Federación Rusa sigue siendo el territorio más extenso del planeta y se tiene en cuenta, si se tiene en cuenta como unidad, lo que significa ser el más extenso, es además el más rico. Y sin embargo, su Producto Bruto es muy semejante al de Italia. Para saber en manos de quién está desde el punto de vista de la gestión para los rusos. Y la guerra de Ucrania, que creía que le iban a resolver al día siguiente, sigue produciendo una enorme cantidad de muertes. Entonces deberíamos haber centrado más, nos parecía, nuestra conversación en América Latina. ¿Por qué tengo yo en América, no solo en Iberoamérica, sino en América Latina, esperanza de un reencuentro? Porque vamos a ver, la democracia representativa, la política que consensúa los elementos centrales de la convivencia, la política que no se polariza y que utiliza a la alternancia como adversario a batir la polarización extrema, esa política interesa, yo creo que nos interesa mucho más, pero nosotros tenemos que, con América Latina, hablo de esto además con toda América, Estados Unidos, Brasil, etcétera, formamos parte de un espacio a nivel internacional bastante minoritario que todavía cree en la democracia representativa, que todavía cree en las reglas de juego democrático. Pues somos una minoría. Dentro de esa minoría, Europa es la minoría de la minoría. Es muy poco. Por tanto, para nosotros es vital la relación con América Latina. Y para América Latina me temo que también es vital la relación con nosotros. Esto es lo que yo, para la supervivencia de modelos de convivencia, de modelos de desarrollo. Y eso creo que es incluso nuestra misión en estos debates. Por eso lo creo. Yo he gobernado con 2 presidentes republicanos en Estados Unidos. Con Reagan, con el que me llevé bastante bien. Lo que pasa es que se tropezaba mucho cuando íbamos por Moncloa y se apoyaba de el imperio necesita apoyo, eso no va tan bien. El imperio necesita apoyo. Sí, porque se apoyaba así, el tropezón que dio allí en Moncloa. Pero me llevé bien con Reagan. Hay todavía muchas confusiones entre nosotros. Dice, cambió de posición en el tema de la OTAN como condición para entrar en la Unión Europea. Que es una cosa interesante para verlo, ¿no? No hicimos el referéndum sobre la OTAN hasta que éramos de pleno derecho miembros de la Unión Europea, que a veces es un exceso de orgullo. Yo no quería estar sometiendo a la gente a un condicionamiento para ser miembro de Europa. Por tanto, el espacio que compartimos de valores, que compartimos de fondo, quiero decir, de valores de democracia pluralista, de necesidad de consensos, etcétera, es un espacio muy minoritario. Es que Europa debe ser ya el 4 o el 5%, 6% máximo de la población mundial. Pero es que es el rincón suroccidental de Eurasia. Si sale uno del perímetro europeo y empieza a caminar hacia el este hasta llegar a China,
no queda otro espacio como el europeo. No queda. Por lo tanto, ¿por dónde puede expandirse el fortalecimiento de los valores democráticos y de los valores pluralistas de Europa? Solo se puede expandir por América Latina. Pues comparten una buena parte de esos valores, los compartimos con América Latina, que está sometido a la tensión de una mafia de narcotráfico mezclada con otros intereses, y ahora se puede ver, desgraciadamente, que puede ocurrir en México, ¿no? Cuando hay esa visión de cómo se eligen los poderes judiciales. Pero nunca hemos conocido una guerra en América Latina de posiciones, etcétera. Ha habido incidentes de recorrido, pero no una guerra. América Latina no, afortunadamente. Es mucho más la pasión por la guerra de Europa que de América. En Europa, la construcción que se ha hecho es interesante. Lo que pasa es que Europa está como yo, vieja. Digo en serio, ¿eh? Europa está vieja. Bueno, y a veces no es un problema de edad, ¿eh? Tengo gente mucho más joven que yo, que está más vieja que yo, pero está vieja. No se da cuenta de su papel, del papel en el mundo. ¿Qué nos pasa a los viejos? Los viejos estamos mirando siempre para el suelo para no tropezarnos. No levantamos la mirada para ver el horizonte. Para no caernos, no tropezarnos, estamos mirando siempre hacia el suelo. Y hay que levantar la mirada. Y Europa en eso tiene que reaccionar más, tiene que dar más pasos en la propia construcción europea, que al final Europa cree que es suficiente con haber resuelto, y lo ha resuelto bastante, el problema de los conflictos europeos, que por definición y orgullo añejo, los conflictos europeos siempre eran conflictos mundiales. Aunque afectaran a poca gente, pero siempre eran mundiales. Hoy también. Pero bueno, en definitiva, nosotros deberíamos recuperar una comunidad que tiene, además de identidades compartidas, valores compartidos e imprescindibles, incluidos la lucha contra las bandas de narcotraficantes, contra la violencia que domina muchas áreas de América Latina, muchas áreas. Y muchos que no hablan de eso siquiera por miedo a la reacción de esas bandas organizadas, lo cual no es raro. Voy a aprovechar porque hemos hablado del presidente Trump, pero también ha introducido el porqué Iberoamérica, ¿no? Y el presidente lo definía, es que no había otro sitio donde hubiera tantos valores que nos unieran. Entonces aprovecho para plantearle las dos cosas a la vez. ¿Cuál va a ser el impacto de Trump? ¿Cuál cree que es el impacto de Trump? ¿Y por qué ambos presidentes, donde no teníamos precedentes antes y donde creo que después nadie ha tenido esa obsesión por América Latina, todos los viajes que ha hecho el presidente González y siguen haciendo todos los que ha hecho el presidente Aznar, ¿qué le llevó al presidente a prestar tanta atención a nuestros países de hermanos, a nuestros países de Iberoamérica? Dos preguntas bien diferentes, ¿eh? Sí, muy diferentes. Vamos a ver, la historia de Estados Unidos es una historia de 250 años, ya es una historia, ¿no? Y cuando uno intenta entender las circunstancias actuales, ¿no? Yo creo que el liderazgo consiste en, antes de proponer nada, entender lo que pasa, porque si no es difícil que propongas nada. A veces es más difícil entenderlo en unas épocas que en otras épocas. Y en épocas de liderazgo impredecible y de cambios vertiginosos, pues puede ser más complicado. Entonces, oiga, cuando usted dice hacer América grande otra vez, la pregunta que a mí se me viene a la cabeza es decir, ¿en relación con qué momento? Pero claro, si dices, la pregunta es, oiga, si yo fuera norteamericano, ¿a mí en el siglo XX me ha ido mal? ¿En el siglo XXI me ha ido mal? Vamos a ver, yo en el siglo XX lo empiezo como una potencia normal y apropiándome de los restos del Imperio Español, de Puerto Rico primero, pero termino el siglo XX siendo el líder hegemónico del mundo. ¿Me ha ido mal? Me ha ido mal.
En el siglo XXV continúo siendo, vamos a suponer que mi poder ha rebajado un poco, pero continúo siendo el poder más importante del mundo. ¿Me ha ido mal? No. Entonces, ¿qué sentido político tiene eso? Solo puede tener un sentido político doméstico, interno, pero no es un sentido real desde el punto de vista internacional. Además, la siguiente pregunta es, ¿por qué me ha ido mal? Dicen, no me ha ido mal porque he tenido que ocuparme de muchos adversarios o de eliminar muchos riesgos. Me ha ido mal porque mis aliados han abusado de mí y me han saqueado. Oye, oiga, perdone, los europeos y usted podrán tener una relación más o menos fácil, más o menos difícil, pero Europa no le ha saqueado, al contrario, han creado ustedes juntos algo que ha sido fundamental para la estabilidad del mundo y que no existía antes. Y porque no existía, hubo 2 guerras mundiales en el mundo durante el siglo XX. Por lo tanto, ese es un tema muy importante al cual hay que referirse continuamente. Entonces, uno puede decir, pues bien, yo ahora con esas ideas declaro la guerra comercial al mundo. Bueno, eso tiene unas consecuencias imprevisibles. Ya estamos de vuelta. Como no se va a reconocer que estamos de vuelta, no sé cómo será la vuelta, pero estamos de vuelta. Ahora, a partir de ahí se abre un escenario que es un escenario absolutamente impredecible. Pero porque sea un escenario impredecible no quiere decir que no hagas un esfuerzo por estar cerca de ese escenario. Y segundo, que no reflexiones en lo que tú puedes hacer. Yo estoy de acuerdo en decir, oiga, Europa no necesitaría a Trump para despertarse o para espabilarse, porque ya lo sabes. Si tú miras los 10 últimos años de Europa, 15 últimos años de Europa, ¿por qué has pasado de representar el 24% del Producto Interno Bruto del mundo a representar el 15%? ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa? Has cometido muchos errores. Hemos cometido muchos errores. Vamos a empezar haciendo eso. Es lo mismo, una reflexión parecida a que si recuperásemos espacios de centralidad tuviésemos que hacer en España, ¿no? Dicho de otra manera, hay muchas cosas que hacer ahí, en un mundo en el que efectivamente está puesto también en riesgo por dictaduras, por autoritarismos, por criminales, y en el cual, cuidado, y lo digo con todo sentido aquí, cuidado, el antisemitismo vuelve a ser una pieza especialmente relevante y peligrosa. Y digo, cuidado. Dicho eso, tengo que decir, yo estoy totalmente de acuerdo con que políticamente España tiene que estar mucho más presente en Iberoamérica y que lo que fuimos capaces de hacer mucho juntos durante mucho tiempo, en los tiempos recientes me refiero, pues vamos a ser capaces de volver a hacerlo, pero eso sí significa recuperar políticas. ¿Qué falla en España ahora esencialmente? La política. ¿Qué funcionó en España durante muchos años? La política. ¿Qué falla en Iberoamérica? En muchos países falla la política. Y dices, ¿por qué? Si yo tengo todos los recursos económicos, tengo las reservas de agua, tengo reservas de petróleo, tengo gas, tengo minerales, tengo lo que usted quiera. ¿Y qué le falla a usted? Le falla la organización del país, le falla la política. Y en eso es donde nosotros si no perdemos nuestra orientación, pues podemos y debemos hacer muchas cosas. Y luego una última cuestión. Hay momentos en la vida de los países, la democracia tiene que ser un intento de elegir en la medida de lo posible a los mejores. No voy a decir en el sentido clásico de decir los mejores porque los elegían muy pocos, lo señalaban algunos, pero sí intentar elegir a los mejores. Hay un problema en algunos países con la criminalidad y con la inseguridad. Ustedes se acuerdan que había una expresión antes que ahora se utiliza menos, pero que se utiliza y que afecta a muchos países. Y es la expresión los bajos fondos. Cuidado cuando los bajos fondos ascienden. Sí. Cuidado. Y digo 2 veces la palabra cuidado. Cuidado cuando los bajos fondos ascienden, porque la evolución natural de esos bajos fondos no solamente es el populismo, sino es el populismo destructivo, extractivo. Había un amigo mío colombiano que definía el progresismo iberoamericano en 3 categorías. Uno era el progresismo chic, que era más impuestos, más gastos. El progresismo piraña, que era controlar toda la economía. Y el progresismo bolivariano, que es quedarse con todo. Quedarse con todo.
en el peor sentido de la palabra. Cuando los bajos fondos emergen, igual nos encontramos con políticas, ese tipo de políticas. Muchísimas gracias. Vamos a la... Podríamos estar todo el día, pero vamos ya a la última frase. Yo creo que después del empeño... Estamos incumpliendo el horario de manera flagrante, ¿no? Pero es que es demasiado sabroso. Yo sé que es demasiado sabrosa el poderles escuchar. Yo creo que también hay que reconocer en ese papel de construir Iberoamérica el papel de todos y cada uno de los empresarios. Ha sido brutal, el papel de las personas. Quizá hoy ese liderazgo político ha caído en manos de las personas que han decidido hacer Iberoamérica, enviando a sus hijos a estudiar a España, los nuestros yéndose allí, las empresas ya no solo españolas invirtiendo en América Latina, las de Latinoamérica eligiendo nuestro país. A mí me gustaría acabar con un mensaje de futuro de Iberoamérica. Cambiamos el turno. Presidente Aznar, futuro de Iberoamérica. ¿Cuál es su frase, cuál es su consejo? El que quieran ellos, y nosotros debemos participar de ese futuro, pero debemos participar de ese futuro de la manera más activa, más positiva. Tiene todas las condiciones para tener un futuro brillante, tiene todos los riesgos para quedarse descolgado. Nuestra función debe ser esa, ¿no? Y debe ser esa de un punto de vista de como compromiso histórico, como compromiso de presente y como compromiso claramente de futuro. Eso exige mucho liderazgo, exige mucho realismo, exige mucho pragmatismo y mucha toma de decisiones, ¿no? Y yo digo, yo como no soy partidario de los buenistas, y creo que el buenismo es una gracia, yo digo que los santos están bien para estar en los altares, pero que los santos sueltos por el mundo son muy peligrosos. Y entonces, es decir, todo eso que andan, todo ese buenismo que anda suelto, no, mire usted, análisis de las situaciones, riguroso análisis de las situaciones, liderazgo, toma de decisiones y aprovechamiento del enorme potencial que tiene el mundo iberoamericano, que lo tiene. Y hay que hacerlo posible, hay que hacerlo real y, para empezar, que las políticas funcionen en Iberoamérica, que es una parte esencial de lo que llamamos nuestro mundo. Presidente González. Bueno, se van a quedar muchos por ahí jodidos, estoy de acuerdo. Bueno. El presidente decía que desde que nos adherimos a Europa, Europa ha pasado del 24, creo que al 16% de Producto Interior Bruto, pero sumado con América Latina somos el 25%. Sumado con América Latina somos 1.100 millones de habitantes. Yo querría acabar, antes de pasar a las medallas de reconocimiento, agradeciendo a estos dos presidentes que para mí uno de los grandes legados que nos han dejado es recuperar el orgullo de ser iberoamericanos. Para los que estudiaron y crecieron en España saben que apenas se hablaba de Iberoamérica, se hablaba de Latinoamérica, no nos incluíamos, no lo hacíamos con orgullo, leíamos todo lo malo y nada de lo bueno. Han tenido que ser personas del otro lado del Atlántico, como Pablo Neruda, que nos dijeron, se lo llevaron todo y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras, ¿no? Como Jorge Luis Borges, que solía decir que América Latina es una Europa echada a navegar. Carlos Vives, que nos acompañará de nuevo en el Congreso del CEAPI en apenas 10 días, que nos habla del orgullo de lo hispanoamericano, de sentirse que tenemos esa cultura, esos valores, esa visión del mundo común. Y para mí, las dos personas que en España han hecho que nos sintamos iberoamericanos, que nos sintamos orgullosos de ser iberoamericanos, que nos sintamos
felices de recibir aquí, como tenemos a tantas personas que eligen España, o cuando vamos a esos países que nos sintamos en casa, son el presidente Felipe González y el presidente Aznar. Gracias. Gracias. ¿Bajamos? Ahora os ponen una... Ahora vamos a proceder al acto de entrega de las medallas, para lo cual rogamos a don Andrés Alamán haga entrega de la medalla a don José María Aznar. Y a don Mariano Jabonero que haga entrega a don Felipe González. Gracias a la Junta Directiva del CEAPI y a los socios y al equipo. ¿Los dos presidentes les dejamos solos? ¿Cómo lo hacemos? No, quédate ahí. Sí, quédate, que quede algo que nos separe, coño.